Chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de economía. El tema de hoy, división de la economía. Es así que en una clase anterior presencial ya habíamos hablado de lo que era la economía. Entonces, la economía estudia todas aquellas actividades del ser humano que realiza con el fin de obtener bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. A esta situación se le denomina economía. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿No? ¿A qué persigue como ciencia científica la economía? Cómo el hombre utiliza los recursos productivos escasos, crea bienes y servicios, ¿sí? Y decide también cómo utilizarlos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del ser humano. Esas necesidades que a veces parecen ilimitadas. Para lo cual la economía va a plantear tres problemas fundamentales para resolver. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y quién se va a quedar con la producción? División de la economía. La ciencia económica ha dividido la economía, digamos que en dos grandes grupos, la economía positiva y la economía normativa. Dentro de la economía positiva vamos a encontrar a la economía descriptiva y la teoría económica, que a su vez se va a encargar de la microeconomía y la macroeconomía. Y en el lado de la economía normativa va a tener que ver con lo que es la política económica. Obviamente que ambas economías o estos dos grupos trabajan conjuntamente, porque una no puede trabajar sin la otra. Así tenemos que la economía normativa, por ejemplo, se vincula con la ética, analiza que se cumplen las funciones que se asignan basándose en el análisis de juicios de valor, es decir, basándose en lo que es bueno y lo que es malo, según el análisis que se realiza de la realidad. Dentro de ella, analiza qué debería ser y cómo debería hacerse. Es así que dentro de esta vamos a encontrar la política económica. ¿Sí? ¿Qué cosa quiere decir? Es decir, que en realidad tiene que ver más con la macroeconomía, porque va a determinar las políticas económicas de un Estado. ¿Cuáles son los objetivos? El pleno empleo, quiere decir brindar buenas opciones de empleos a la población. La estabilidad de precios quiere decir que tiene que vigilar que, por ejemplo, no se disparen los precios, ¿no?, para el bienestar de la población, o sea, que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y el crecimiento económico, que va a ser el Estado para promover el desarrollo económico de una nación. Tenemos dentro de esto, para lograr estos objetivos, los tipos, que son la política fiscal, que tiene que ver con las normas establecidas por un gobierno en cuanto al plano económico. Como por ejemplo ahora, ¿no?, en esta pandemia del COVID, por ejemplo, la ministra de Economía está dando una serie de normas para poder satisfacer las necesidades de la población en estas épocas difíciles, como por ejemplo el hecho de retirar un porcentaje de las CTS, ¿no?, que están dentro de las AFPs para beneficiar al pueblo. La política monetaria tiene que vigilar la estabilidad de la moneda peruana, y la política exterior, cómo se va a realizar las transacciones económicas internacionales, ¿no? Dentro de la economía positivista va a analizar la economía en base a reglas fijas, básicamente no abre juicios de valor, sino que estudia la integración y la composición del mecanismo económico. Dentro de esta vamos a encontrar la macroeconomía y la microeconomía. Macro ya saben que significa grande, ¿no?, y micro pequeña. Es así que la macroeconomía va a ser algo mucho más general, porque va a evaluar la producción total de un país o de una población. Es decir, por eso va a estudiar el PBI, ¿no?, el Producto Bruto Interno, ¿sí?, la tasa de desempleo, el nivel de interés, por ejemplo, el nivel de desempleo, etcétera, ¿no? Y estudia los actores económicos globales, dice, ¿no?, la relación entre el Estado, la población y las empresas. En el tema de la microeconomía va a ser algo mucho más pequeño, más individual, va a evaluar la producción individual de una empresa y va a estudiar sus actores económicos concretos. Quiere decir que va a analizar la oferta y la demanda, el precio de una producción, el ahorro familiar, el comportamiento de las empresas, etc. ¿Qué métodos va a utilizar la economía? ¿No es cierto? Tenemos dos grandes métodos, como toda ciencia. El método inductivo, que va de la observación de la realidad para construir una ley general. Quiere decir que va de lo particular a lo general. Y el método deductivo, que va de una ley general a un principio particular.
A ver, por ejemplo, ¿no? En el método inductivo supongamos que el precio de pan aumenta, entonces el consumo de pan será menor. Si, por ejemplo, yo encuentro que tengo ofertas todos los días de zapatos, por ejemplo, entonces la gente va a comprar más zapatos. Ese es un ejemplo del método inductivo. Y en el método deductivo, por ejemplo, ponen que la disminución del precio del pollo genera que las familias adquieran mayores unidades de dicho pan. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Ahí les mando la clase. Gracias.